Buenos días a todos. Estamos aquí en nuestra campaña de los grandes personajes del Antiguo Testamento y quiero hablar hoy sobre una mujer del Antiguo Testamento. Hay algunas mujeres que son bastante famosas, que incluso tienen libros bajo su nombre. Ruth, por ejemplo, también Susana. Pero quiero hablar hoy sobre la mujer que se llama Esther. Encontramos Esther como uno de los libros de historia en un periodo de tiempo después del exilio, o mejor dicho, al final del exilio de los judíos en lo que es Babilonia. Sabemos que después de los 70 años en exilio, Dios permitió que un otro imperio conquista los de Babilonia, y este imperio se llama Persia. Y ese es donde encontramos esta cuenta, como 500 años antes de Cristo. El libro de Esther es un relato dramático, casi como un novelo, que nos puede dar una idea del plan especial y útil de Dios para nuestras vidas. La historia nos brinda 6 lecciones, 6 poderosos ejemplos sobre la valentía, el tiempo divino y el amor especial que Dios tiene para nosotros. Como lo revela en la Escritura, Esther es una mujer judía que vivió en Persia y fue criada por un primo, se llama Mardoqueo. Fue llevado al rey del imperio Persia para formar parte de su harén. Y como había algo especial en Esther, una belleza más allá, el rey la hizo reina. Sin embargo, este primo Mardoqueo no le contó al rey acerca de un detalle importante, el hecho que Esther fue un judío. Podemos imaginar en la belleza de esta mujer que llamó la atención del rey entre todas las mujeres de este país, y tanto este carácter especial, pues una personalidad tentadora, encantaba tanto al rey de este momento que después de derrocar su reina anterior, pudo haber elegido a cualquier mujer que quisiera, pero eligió a Esther. Por supuesto que hay un malvado en la historia, y también aquí, que se llama Amán. Amán es un asesor del rey, pero un asesor vengativo y egoísta. Odiaba al Mardoqueo por negarse un honor, inclinarse antes de él. Este hombre, Amán, tuvo un puesto más alto, y por falta de un gesto de honor, pues entró este odio y este plan de destruir no solo Mardoqueo, pero también todo el pueblo judío. Amán le dijo al rey en este momento: hay un cierto pueblo disperso entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas costumbres son diferentes de las de todos los demás, y que no obedecen las leyes del rey. No están en el mejor interés del rey tolerarlos. Y en esto, pues mentiras, porque los judíos no fueron traicionadores. No, su idea es simplemente una equivocación, pero hizo de esta equivocación pues una manera de destruir el pueblo judío. Y el rey le dio autoridad para manejar el destino del pueblo judío. En cambio, Amán anunció un edicto de genocidio de todo el pueblo judío.
Y ahora tenemos esta situación cuando empezamos, right, esta cuenta que podía hacer la reina, recordando que Esther ahora es reina y una judía por su pueblo. El rey no había pedido su presencia por un mes. Y entonces había este miedo en Esther que el rey ya no estaba enamorado de ella. Era que posiblemente ella no va a ser nada especial, solo una otra mujer en el harén. De todos los judíos, solo Esther tuvo acceso al rey, ¿no? Y Mardoqueo persuadió a Esther para que hablara con el rey en nombre del pueblo judío, recordándole su lugar único en la historia y que el silencio no es una opción en este momento. En uno de los pasajes más poéticos en la escritura, Mardoqueo habla del tiempo especial de Dios. Y él dijo, ¿quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta? En otras palabras, Mardoqueo le dice a Esther que incluso su belleza exterior era por una razón y que no se desperdiciara. Entonces, pues empezamos de entender algo de esta situación. Esther sabía, por supuesto, que ir al rey no solicitada podría ser una sentencia de muerte. Cualquiera que entrara en presencia del rey sin ser convocado podría ser ejecutado. Entonces, ¿qué hace ella? Antes de tomar una decisión de vida o muerte, ella hace un llamamiento para que el pueblo se una a ella en un ayuno de 3 días de oración. No solo ella, pero todo el pueblo judío. Siguiendo el ayuno, se puso sus mejores túnicas reales, se acercó el rey y le contó sobre esta conspiración de Amán contra su pueblo. El pueblo judío se salvó. Amán fue ahorcado en la misma plataforma que había sido preparado para Mardoqueo, y Esther recibió la propiedad de Amán. Este cambio dramático de eventos se mueve como una novela y se juega como un gran juego de ajedrez con varias lecciones de vida. Aquí pues quiero comentar sobre algunas de estas lecciones. La primera lección que encontramos en esto es Dios tiene un plan para nuestras vidas. Mardoqueo lo clavó cuando dijo, si permaneces en silencio en este momento, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si has venido al palacio real en un momento como este. Dios amaba al pueblo judío y no creó la belleza y la delicadeza de Esther solo para ella y nada más. Esther fue colocado en una posición real para ayudar para este plan divino de Dios. Y este es algo que siempre tenemos que recordar en nuestras vidas. No estamos aquí por accidente, que Dios tiene un plan para nosotros también y nos ha puesto con talentos, capacidades precisamente para esto. Una segunda lección que podemos encontrar es que nos dan momentos divinos para alterar las circunstancias. Como creyentes no existen accidentes o coincidencias. El tiempo de Dios es providencial. El momento divino de providencia de Esther llegó al aceptar su responsabilidad de ir al rey. Sin embargo, Mardoqueo estaba claro cuando le dijo a Esther que ella podría ser la que salvó a la gente
o no. Dios los usará solo si está listo o encontrará a alguien más. Siempre somos libres en frente de Dios, hasta incluso la Virgen María. Dios realmente nos da la oportunidad de entrar libremente en su plan de salvación, en la historia de salvación con nuestras acciones. Pero no va a esforzarnos. Podemos decir no a Dios, pero Dios va a buscar una otra persona que va a cumplir su voluntad. Una tercera lección que encontramos es debemos soportar con valor, right? De trabajar con valentía. La reina Esther dijo, iré al rey, aunque sea en contra de la ley, y si perezco, pereceré. Esther estaba dispuesto a morir para salvar a su gente, y a veces debemos ponernos de valor, incluso cuando no es popular hacerlo, o arriesgarlo todo. Un cuarto lección es la importancia de ayunar y orar para traer claridad y también la esperanza para la liberación. Dios no se menciona en el libro de Esther ni una sola vez, pero Esther tenía claro de que en esta situación particular se necesitaba una respuesta celestial para una situación terrenal. Esther necesitaba dirección, y cuando necesitamos la gracia de Dios, el ayuno y la oración abre las puertas para el crecimiento espiritual, elimina las distracciones y nos coloca en el camino de la humildad. Esa es la idea desde el principio de la iglesia, el ayuno, particularmente en Cuaresma, ¿no? Es mostrar que estoy en necesidad, en este caso necesidad física de sentir hambre, es sentir mi limitación humana físicamente, que yo depende de estos alimentos, que no soy suficiente por mí mismo, depende de algo fuera de mí. Y esta es la realidad, es una conexión entre esta parte material y la parte espiritual, que somos también, no soy suficiente en mí mismo, necesito alguien más, alguien que está fuera de mí, que se llama Dios. Necesito sus indicaciones, su dirección. En esto, pues la humildad, pero también esta hambre físico nos también conectado con el hambre para las cosas de Dios, el hambre para recibir de Dios lo que necesitamos. Y eso la idea de distracción. Interesante que el ayuno, en un sentido, cuando uno tiene esta hambre, uno no puede pensar en otras cosas. Hay algo del ayuno que nos enfoque en las cosas de Dios, enfoque nuestras oraciones. Y esto es que Esther descubrió. También el quinto lección es que Dios exige obediencia. La obediencia de Esther salvó al pueblo de Dios. La realidad es que Esther no sabía qué pasaría cuando se acercara al rey. Ella actuó en obediencia y al hacerlo salvó una nación, recibió lo mejor. Pues a veces no sabemos qué son los resultados, qué va a ser bueno o no. Obedecemos a veces sin saber qué pasará. Entonces es realmente obediencia, es realmente fe, cuando lanzamos sin saber, cuando no entiendo todo lo que va a pasar. Esta es la Virgen María otra vez en este ejemplo. Dijo sí al ángel Gabriel, pero el ángel Gabriel no explicó todo lo que va a pasar en su vida y los otros momentos. Obedecer a Abraham, hablamos de él, que dijo sí sin saber qué este sí significa. Voy a obedecer a este Dios. Pues este es un ejemplo de obedecer en fe, sin la claridad de todo va a funcionar bien. Y para esta razón sabemos que su fe era real.
Y finalmente tenemos la última lección, que Dios usa todo y todos para su plan divino. Ninguna parte de nuestras vidas es separado de Dios o intacta. Dios tiene el control de cada aspecto, y que ya sea que lo deseamos o no, y no hay nada que no está sujeto a Él. Eso es que Esther descubrió, aunque parece todo es en favor de esta Arán, pues Dios puede cambiar la situación en un segundo, que no somos en control. Arán pensó que estaba en control, él ganó, va a poner a estos judíos a la muerte, y de repente pues perdió todo. Que siempre tenemos esta convicción que ninguna parte de nuestras vidas es fuera de la visión de las manos de Dios. Y por esta razón, lo mejor que podemos hacer es, por nuestras vidas, es buscar y rendirnos a su voluntad, de ponernos en sintonía con esta voluntad, para que lo que Él quiere para nosotros estamos cooperando, sabiendo que su plan para nosotros es un plan de amor.